Mamas. Las mamas son los elementos superficiales más destacados de la pared anterior del tórax, especialmente en la mujer. Se componen de tejido glandular y de tejido fibroso de soporte integrados en una matriz de tejido graso, junto con vasos sanguíneos y linfáticos, y nervios. Tanto hombres como mujeres tienen mamas, generalmente solo están bien desarrolladas en las mujeres. Las glándulas mamarias están situadas en el tejido subcutáneo que recubre los músculos pectorales mayor y menor. El pezón se encuentra en la prominencia más elevada de la mama, rodeado por un área circular de piel pigmentada, la areola. Figura 4a21. Lecho de la mama. Disección superficial de la región pectoral femenina. La fascia pectoral se ha eliminado, excepto donde se sitúa profundamente a la mama. El lecho de la mama se extiende desde la segunda a la sexta costillas. El proceso axilar de la mama se extiende hacia la fosa axilar o hasta su interior. En las mujeres, las glándulas mamarias de las mamas son estructuras accesorias para la reproducción. En el hombre son rudimentarias y carecen de función, consisten solo en unos pocos conductos pequeños o cordones epiteliales. Normalmente, la grasa de las mamas masculinas no es diferente de la del tejido subcutáneo de cualquier otra localización, y por lo general el sistema glandular no se desarrolla. Mamas femeninas. El tamaño de las mamas de una mujer que no amamanta depende de la cantidad de grasa que rodea el tejido glandular. El cuerpo más o menos circular de las mamas femeninas descansa en el lecho de la mama, que se extiende transversalmente desde el borde lateral del esternón hacia la línea axilar media, y verticalmente desde la segunda hasta la sexta costillas. 2/3 partes del lecho de la mama están formadas por la fascia pectoral que cubre el pectoral mayor, y el tercio restante por la fascia que cubre el serrato anterior. Entre la mama y la fascia pectoral se sitúa un plano de tejido subcutáneo laxo o espacio potencial, el espacio, bolsa, retromamario. Este plano contiene una pequeña cantidad de grasa, y permite a la mama cierto grado de movimiento sobre la fascia pectoral. Una pequeña porción de la glándula mamaria puede extenderse a lo largo del borde inferolateral del pectoral mayor hacia la fosa axilar, axila, y formar el proceso axilar o cola o proceso de Spence. El proceso axilar puede agrandarse durante el ciclo menstrual. Figura 4a22. A. Disección seccional de las estructuras de la mama femenina y de la pared torácica anterior. Los 2/3 superiores de la figura muestran los ligamentos suspensorios y los alvéolos de la mama con lóbulos inmóviles de la glándula mamaria. La parte inferior muestra lóbulos lactantes de la glándula mamaria. B. RM sagital, que muestra la estructura interna de la mama y sus relaciones posteriores. Las glándulas mamarias están unidas con firmeza a la dermis de la piel que las recubre, en especial por ligamentos cutáneos consistentes, los ligamentos suspensorios, de Cooper. Estas condensaciones de tejido conectivo fibroso, particularmente bien desarrolladas en la porción superior de la glándula, ayudan a sostener los lóbulos y lobulillos de la glándula mamaria. Durante la pubertad, 8 a 15 años de edad, normalmente las mamas crecen, debido en parte al desarrollo glandular pero sobre todo por el aumento del depósito de grasa. Las areolas y los pezones también crecen. El tamaño de la mama y su forma vienen determinados parcialmente por factores genéticos, raciales y dietéticos. Los conductos lactíferos dan lugar a yemas que se desarrollan en 15 a 20 lóbulos de la glándula mamaria, que constituyen el parénquima, tejido funcional, de la glándula mamaria. Por tanto, cada lóbulo está drenado por un conducto lactífero, y todos ellos convergen para abrirse independientemente. Cada conducto tiene una porción dilatada profunda a la areola, el seno lactífero, donde se acumulan gotitas de leche en la madre lactante. Cuando el recién nacido empieza a mamar, la compresión de la areola, y de los senos lactíferos que hay debajo, exprime las gotitas acumuladas y le estimula a continuar mamando mientras se establece el reflejo de bajada de la leche mediado hormonalmente. La leche de la madre es secretada en la boca del lactante, y no aspirada de la glándula. Las areolas contienen abundantes glándulas sebáceas, que se dilatan durante el embarazo y secretan una sustancia oleosa que proporciona un lubricante protector para la areola y el pezón. Estas estructuras están especialmente expuestas al roce y la irritación en el inicio de la lactancia materna. Los pezones, papilas mamarias, son prominencias de forma cónica o cilíndrica situadas en el centro de la areola. Los pezones no tienen grasa, pelo ni glándulas sudoríparas. Las puntas de los pezones están fisuradas por los conductos lactíferos que desembocan en ellos. Los pezones están compuestos sobre todo por fibras musculares lisas dispuestas de forma circular que comprimen los conductos lactíferos durante la lactancia y producen la erección de los pezones como respuesta a estímulos. Como cuando el lactante empieza a succionar. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas, por consiguiente, no tienen ni cápsula ni vaina. El contorno redondeado y la mayor parte del volumen de las mamas se deben a la grasa subcutánea, excepto durante el embarazo, cuando crecen las glándulas mamarias y se forma nuevo tejido glandular. Los alvéolos, del latín, pequeños espacios huecos, secretores de leche, están dispuestos en racimo. En algunas mujeres,
las mamas pueden aumentarse de tamaño y volverse dolorosas durante la fase tardía, lútea, del ciclo menstrual. Estos cambios son más probables durante la proliferación de los tejidos glandulares de la mama causados por los niveles cambiantes de estrógenos y progesterona. Vascularización de la mama. La irrigación arterial de la mama deriva de ramas mamarias mediales de las ramas perforantes y ramas intercostales anteriores de la arteria torácica interna, que se origina en la arteria subclavia. Arterias torácica lateral y toracoacromial, ramas de la arteria axilar. Arterias intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica en los espacios intercostales segundo, tercero y cuarto. El drenaje venoso de la mama se dirige principalmente a la vena axilar, aunque también drena una parte en la vena torácica interna. El drenaje linfático de la mama es importante debido a su papel en las metástasis de células cancerosas. La linfa pasa desde el pezón, la areola y los lóbulos de la glándula hacia el plexo linfático subareolar, y desde ahí. La mayor parte de la linfa, 75%, en especial la de los cuadrantes laterales de las mamas, drena hacia los nódulos linfáticos axilares, inicialmente en su mayoría a los nódulos pectorales o anteriores. No obstante, una porción de linfa puede drenar directamente a otros nódulos axilares, o incluso a los nódulos interpectorales, deltopectorales, supraclaviculares o cervicales profundos inferiores. Los nódulos linfáticos axilares se tratan en detalle en el CAP. La mayor parte de la linfa restante, en particular la de los cuadrantes mamarios medials, drena hacia los nódulos linfáticos paraesternales o hacia la mama opuesta. Mientras que la linfa de los cuadrantes inferiores puede pasar profundamente hacia nódulos linfáticos abdominales, nódulos linfáticos frénicos inferiores subdiafragmáticos. La linfa de la piel de la mama, excepto la de la areola y el pezón, drena en los nódulos linfáticos axilares, cervicales profundos inferiores e infraclaviculares homolaterales. Y en los nódulos linfáticos paraesternales de ambos lados. La linfa de los nódulos axilares drena en los nódulos linfáticos claviculares, supraclaviculares e infraclaviculares, y desde estos en el tronco linfático subclavio, que también drena la linfa del miembro superior. La linfa de los nódulos paraesternales entra en los troncos linfáticos broncomediastínicos, que drenan también la linfa de las vísceras torácicas. La terminación de estos troncos linfáticos es variable. Tradicionalmente se ha descrito la fusión de estos troncos entre sí y con el tronco linfático yugular, drenando la cabeza y el cuello para formar un corto conducto linfático derecho en el lado derecho o entrando su terminación en el conducto torácico en el lado izquierdo. Sin embargo, en muchos casos, si no en la mayoría, los troncos desembocan independientemente en la unión de las venas yugular interna y subclavia, los ángulos venosos derecho o izquierdo, que forman las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. En algunas ocasiones, desembocan en ambas venas contribuyentes justo antes del ángulo. Figura 4a23. Vascularización de la mama. A. La glándula mamaria está irrigada desde su cara medial principalmente por ramas perforantes de la arteria torácica interna y por varias ramas de la arteria axilar. Fundamentalmente la arteria torácica lateral, superior y lateralmente. B. Profundamente, la mama está irrigada por ramas que provienen de las arterias intercostales. C. El drenaje venoso se dirige a la vena axilar, principalmente, y a las venas torácicas internas. Nervios de la mama. Los nervios de la mama derivan de ramos cutáneos anteriores y laterales de los nervios intercostales cuarto a sexto. Estos ramos de los nervios intercostales atraviesan la fascia pectoral que recubre el pectoral mayor para alcanzar el tejido subcutáneo y la piel de la mama. Los ramos de los nervios intercostales conducen fibras sensitivas de la piel de la mama y fibras simpáticas hasta los vasos sanguíneos de las mamas y el músculo liso en la piel que las recubre y los pezones. Anatomía de superficie de la pared torácica. Las clavículas se sitúan subcutáneamente formando relieves óseos en la unión del tórax y el cuello. Pueden palparse fácilmente en toda su longitud, sobre todo donde sus extremidades medial se articulan con el manubrio del esternón. Las clavículas delimitan la división superior entre zonas de drenaje linfático. Por encima de las clavículas la linfa fluye en última instancia hacia los nódulos inferiores, nódulos cervicales laterales profundos inferiores, linfáticos yugulares, por debajo de ellas. La linfa parietal, la que procede de la pared del tronco y de los miembros superiores, fluye hacia los nódulos linfáticos axilares. Plexo nervioso prostático forman los nervios cavernosos que llegan a los cuerpos eréctiles del pene, que producen la erección de este. Órganos genitales internos femeninos. Los órganos genitales internos femeninos comprenden los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas, con forma y tamaño de almendra, donde se desarrollan los ovocitos, gametos o células germinales femeninas. Son también glándulas endocrinas que producen hormonas reproductoras. Cada ovario está suspendido de un corto pliegue peritoneal o mesenterio, el mesoovario. El mesoovario es una subdivisión de un mesenterio más grande del útero, el ligamento ancho. En las mujeres prepúberes, la cápsula de tejido conectivo, túnica albugínea del ovario,
que forma la superficie del ovario está cubierta por una capa lisa de mesotelio ovárico o epitelio de superficie, germinal. Una monocapa de células cúbicas que confiere a la superficie un aspecto mate y grisáceo, que contrasta con la superficie brillante del mesoovario peritoneal adyacente con el cual se continúa. Tras la pubertad, el epitelio de superficie del ovario se va volviendo cicatricial y distorsionado debido a la rotura repetida de folículos ováricos y a la salida de ovocitos durante la ovulación. La cicatrización es menor en las mujeres que han estado tomando anticonceptivos orales que inhiben la ovulación. Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios ováricos cruzan la línea terminal, pasando hacia y desde la cara superolateral del ovario dentro de un pliegue peritoneal, el ligamento suspensorio del ovario, que se continúa con el mesoovario. Del ligamento ancho. El ovario también se fija al útero mediante el corto ligamento propio del ovario, que discurre medialmente dentro del mesoovario. En consecuencia, los ovarios suelen encontrarse lateralmente entre el útero y la pared lateral de la pelvis durante la exploración pélvica manual o ecográfica. El ligamento propio del ovario es un resto de la porción superior del gubernáculo ovárico del feto, y conecta el extremo proximal, uterino, del ovario al ángulo lateral del útero, justo inferior a la entrada de la tuba uterina. Dado que el ovario está suspendido en la cavidad peritoneal y su superficie no está cubierta por peritoneo, el ovocito expulsado en la ovulación entra en la cavidad peritoneal. Sin embargo, su vida intraperitoneal es corta, ya que normalmente es atrapado por las franjas, fimbrias, del infundíbulo de la tuba uterina y conducido hacia la ampolla, donde podrá ser fecundado. Tubas uterinas. Las tubas uterinas, antiguamente denominadas oviductos o tubas de Falopio, conducen al ovocito, liberado mensualmente desde un ovario durante la edad fecunda, desde la cavidad peritoneal periovárica hasta la cavidad uterina. También son el lugar habitual donde tiene lugar la fecundación. Las tubas uterinas se extienden lateralmente desde los cuernos, astas, uterinos, y se abren a la cavidad peritoneal junto a los ovarios. Figura 6 a 39. Genitales femeninos internos. A. Material de disección aislado formado por los ovarios, las tubas uterinas, el útero y estructuras relacionadas. En el lado izquierdo se ha eliminado el ligamento ancho. B. Sección coronal que muestra la estructura interna de los órganos genitales femeninos. El epóforo está formado por una serie de túbulos rudimentarios situados en el mesosalpins, mesenterio de la tuba uterina. El epóforo y el apéndice vesicular son vestigios del mesonefro embrionario. Las tubas uterinas, con una longitud de unos 10 cm, se sitúan en un estrecho mesenterio, el mesosalpins, que forma los bordes anterosuperiores libres del ligamento ancho. En la disposición ideal, tal como suelen representarse, las tubas se extienden posterolateralmente de forma simétrica hacia las paredes laterales de la pelvis, donde se arquean anteriores y superiores a los ovarios sobre el ligamento ancho, situado horizontalmente. En realidad, los estudios ecográficos demuestran que a menudo la posición de las tubas es asimétrica, de forma que con frecuencia una de las dos se sitúa superior o incluso posterior al útero. Figura 6 a 40. Ovarios y útero tal como se aprecian en una ecografía. El diagrama de la derecha es una interpretación gráfica de la imagen. Cada tuba uterina puede dividirse en 4 porciones que, de lateral a medial, son 1. El infundíbulo, el extremo distal, en forma de embudo, que se abre a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la tuba uterina. Las digitaciones del infundíbulo, las franjas, se extienden sobre la cara medial del ovario, una gran franja ovárica se fija al polo superior del ovario. 2. La ampolla, la porción más ancha y larga, que se inicia en el extremo medial del infundíbulo, la fecundación del ovocito suele tener lugar en la ampolla. 3. El istmo, la porción de paredes gruesas, que entra en el cuerno uterino. 4. La porción uterina, el corto segmento intramural que pasa a través de la pared del útero y desemboca, por el orificio uterino de la tuba uterina, en la cavidad uterina al nivel del cuerno uterino. Vascularización de los ovarios y las tubas uterinas. Las arterias ováricas se originan en la aorta abdominal y descienden a lo largo de la pared posterior del abdomen. Al nivel de la línea terminal cruzan sobre los vasos ilíacos externos y entran en los ligamentos suspensorios del ovario, dirigiéndose a las caras laterales de los ovarios y las tubas uterinas. Las ramas ascendentes de las arterias uterinas, ramas de las arterias ilíacas internas, discurren por las caras laterales del útero, para alcanzar las caras mediales de los ovarios y las tubas. Las arterias ovárica y uterina ascendente se bifurcan finalmente en ramas ováricas y tubáricas, que irrigan los ovarios y las tubas desde direcciones opuestas y se anastomosan entre sí, proporcionando una circulación colateral de orígenes abdominal y pélvico para ambas estructuras. Las venas ováricas que drenan el ovario forman un plexo venoso pampiniforme en el ligamento ancho, cerca del ovario y la tuba uterina. Las venas del plexo suelen fusionarse para formar una sola vena ovárica, que abandona la pelvis menor con la arteria ovárica. La vena ovárica derecha asciende para drenar en la vena cava inferior, la vena ovárica izquierda drena en la vena renal izquierda. Las venas tubáricas drenan en las venas ováricas y el plexo venoso uterino, útero vaginal.
Inervación de los ovarios y tubas uterinas. Los nervios descienden junto a los vasos ováricos desde el plexo ovárico, y parcialmente desde el plexo uterino. Pélvico. Como los ovarios y las tubas uterinas son intraperitoneales y, por tanto, se sitúan superiores a la línea de dolor de la pelvis. Las fibras aferentes viscerales de la sensibilidad dolorosa ascienden retrógradamente con las fibras simpáticas del plexo ovárico y los nervios esplácnicos lumbares hasta los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios. Espinalsteón CL1. Las fibras aferentes viscerales reflejas acompañan a fibras parasimpáticas retrógradamente, a través de los plexos hipogástrico inferior y uterino, pélvico, y los nervios esplácnicos pélvicos, hacia cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de los nervios espinal siglo II siglo IV. Útero. El útero, matriz, es un órgano muscular hueco, con paredes gruesas y forma de pera. El embrión y el feto se desarrollan en el útero. Sus paredes musculares se adaptan al crecimiento del feto y posteriormente proporcionan la fuerza necesaria para su expulsión durante el parto. El útero no gestante, no grávido, se sitúa generalmente en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria y su cuello entre esta y el recto. El útero es una estructura muy dinámica, cuyo tamaño y proporciones cambian con los diversos cambios vitales. Cuadro clínico: cambios en la anatomía normal del útero durante la vida. El útero adulto suele estar en anteversión, apuntado anterosuperiormente respecto al eje de la vagina, y anteflexión, el cuerpo del útero está flexionado o inclinado anteriormente, en relación con el cuello del útero, creando el ángulo de flexión, de manera que su masa se sitúa sobre la vejiga urinaria. Por lo tanto, cuando la vejiga urinaria está vacía, el útero se sitúa típicamente en un plano casi transversal. La posición del útero varía con el grado de repleción de la vejiga urinaria y el recto. Aunque su tamaño varía considerablemente, el útero no gestante suele medir 7,5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de fondo, y pesa aproximadamente 90 g. El útero puede dividirse en dos porciones principales, el cuerpo y el cuello. El cuerpo del útero, que forma los 2/3 superiores de la estructura, incluye el fondo del útero, la parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios uterinos de las tubas uterinas. El cuerpo del útero se sitúa entre las capas del ligamento ancho y puede moverse libremente. Tiene dos caras, vesical, relacionada con la vejiga, e intestinal. El cuerpo está separado del cuello por el istmo del útero, la región relativamente constreñida del cuerpo, alrededor de 1 centímetro de longitud. El cuello del útero es el tercio inferior, estrecho y cilíndrico, del útero, con una longitud de aproximadamente 2,5 centímetros en la mujer adulta no gestante. A efectos descriptivos se divide en dos porciones, una porción supravaginal, entre el istmo y la vagina, y una porción vaginal, que protruye en la vagina y rodea el orificio externo, del útero, siendo a su vez rodeada por un estrecho receso, el fornix de la vagina. La porción supravaginal del cuello está separada de la vejiga urinaria, anteriormente, por tejido conectivo laxo, y del recto, posteriormente, por el fondo de saco rectouterino. Figura 6 a 41. Irrigación arterial y drenaje venoso del útero, la vagina y los ovarios. Se ha eliminado el ligamento ancho a ambos lados del útero para mostrar las ramas anastomosadas de la arteria ovárica, procedente de la aorta, y la arteria uterina, procedente de la arteria ilíaca interna, que irrigan el ovario, las tubas uterinas y el útero. Las venas siguen un patrón parecido, fluyendo retrógradamente respecto a las arterias, pero son más plexiformes, como el plexo pampiniforme relacionado con el ovario y los plexos continuos uterino y vaginal, en conjunto, plexo uterovaginal. La cavidad uterina, con forma de hendidura, tiene una longitud aproximada de 6 centímetros desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. Los cuernos uterinos son las regiones superolaterales de la cavidad uterina, por donde entran las tubas uterinas. La cavidad uterina se continúa inferiormente como el conducto del cuello del útero. Este conducto fusiforme se extiende desde un estrechamiento dentro del istmo del cuerpo del útero, el orificio anatómico interno, a través de las porciones supravaginal y vaginal del cuello, comunicándose con la luz de la vagina a través del orificio externo. La cavidad uterina, en particular el conducto del cuello del útero, y la luz de la vagina constituyen conjuntamente el canal del parto a través del cual pasará el feto al final de la gestación. La pared del cuerpo del útero consta de 3 capas. 1. Perimetrio, la capa serosa externa, formada por peritoneo apoyado en una delgada capa de tejido conectivo. 2. Miometrio, la capa muscular media de músculo liso, que se distiende notablemente, se hace más ancha pero más fina, durante el embarazo. Las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan en esta capa. Durante el parto, la contracción del miometrio es estimulada hormonalmente a intervalos cada vez más cortos para dilatar el orificio del cuello del útero y expulsar el feto y la placenta. Durante la menstruación, las contracciones del miometrio pueden provocar espasmos dolorosos. 3. Endometrio, la capa mucosa interna, que se adhiere firmemente al miometrio y
Participa de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Si se produce la concepción, el blastocisto se implanta en esta capa. Si no se produce la concepción, la superficie interna de esta cubierta se desprende durante la menstruación. El contenido de tejido muscular del cuello es notablemente inferior al del cuerpo del útero. El cuello es mayoritariamente fibroso, y está compuesto sobre todo por colágeno y por pequeñas cantidades de músculo liso y elastina. Ligamentos del útero. Externamente, el ligamento propio del ovario se une al útero postero inferior a la unión uterotubárica. El ligamento redondo del útero se une antero-inferiormente a esa unión. Estos dos ligamentos son vestigios del gubernáculo ovárico, relacionado con el descenso de la gónada desde su lugar de desarrollo en la pared posterior del abdomen. Figura 6 a 42. Inervación de los ovarios y los genitales femeninos internos. Además de transportar fibras autónomas, motoras viscerales, estos nervios incluyen fibras aferentes viscerales desde los órganos. La porción inferior de la vagina no se ha representado porque recibe inervación somática. El ligamento ancho del útero es una capa doble de peritoneo, mesenterio, que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis. Este ligamento ayuda a mantener el útero relativamente centrado en la pelvis. Las dos capas del ligamento se continúan una con otra en un borde libre, que rodea la tuba uterina. Lateralmente, el peritoneo del ligamento ancho se prolonga superiormente sobre los vasos ováricos como ligamento suspensorio del ovario. Entre las capas del ligamento ancho a cada lado del útero, el ligamento propio del ovario se sitúa postero-superiormente y el ligamento redondo del útero antero-inferiormente. La tuba uterina se sitúa en el borde libre antero-superior del ligamento ancho, dentro de un pequeño mesenterio denominado mesosalpins. De forma parecida, el ovario se encuentra dentro de un pequeño mesenterio llamado mesoovario en la cara posterior del ligamento ancho. La porción principal del ligamento ancho, inferior al mesosalpins y al mesoovario, actúa como un mesenterio para el útero y es el mesometrio. El útero es una estructura densa que se sitúa en el centro de la cavidad pélvica. Los soportes principales del útero que lo mantienen en esa posición son dinámicos y pasivos. El soporte dinámico del útero lo aporta el diafragma pélvico. Su tono durante la sedestación, la bipedestación y la contracción activa durante los periodos de aumento de la presión intraabdominal, estornudo, tos, etc. Se transmite a través de los órganos pélvicos circundantes y la fascia endopelviana en que están embebidos. El soporte pasivo del útero se debe a su posición, la forma en que el útero se apoya normalmente en anteversión y anteflexión sobre la parte superior de la vejiga urinaria. Cuando aumenta la presión intraabdominal, el útero es comprimido contra la vejiga. El cuello del útero es la parte menos móvil del útero, debido al soporte pasivo proporcionado por condensaciones de fascia endopelviana, ligamentos, que también pueden contener músculo liso. Los ligamentos cardinales o cervicales transversos se extienden desde el cuello del útero supravaginal y porciones laterales del fornix de la vagina hasta las paredes laterales de la pelvis. Los ligamentos uterosacros discurren, superiores y ligeramente posteriores, desde los lados del cuello del útero hasta el centro del sacro, pueden palparse en un tacto rectal. Conjuntamente, estos soportes pasivos y activos mantienen al útero centrado en la cavidad pélvica y resisten la tendencia de este a caer o ser empujado a través de la vagina, v. Cuadro clínico: disposición del útero y prolapso uterino. Relaciones del útero. El peritoneo cubre el útero anterior y superiormente, excepto en el cuello del útero. El peritoneo se refleja anteriormente desde el útero sobre la vejiga urinaria y, posteriormente, sobre la porción posterior del fornix de la vagina hacia el recto. Anteriormente, el cuerpo del útero está separado de la vejiga urinaria por el fondo de saco vesicouterino, donde el peritoneo se refleja desde el útero hacia el borde posterior de la cara superior de la vejiga. Posteriormente, el cuerpo y la porción supravaginal del cuello del útero están separados del colon sigmoideo por una capa de peritoneo y la cavidad peritoneal, y del recto por el fondo de saco rectouterino. Lateralmente, la arteria uterina cruza el uréter superiormente, cerca del cuello del útero. El siguiente es un resumen de las relaciones del útero. Anteriormente, antero-inferiormente en la posición normal de anteversión el fondo de saco vesicouterino y la cara superior de la vejiga, la porción supravaginal del cuello del útero se relaciona con la vejiga urinaria y solo está separada de ella por tejido conectivo fibroso. Posteriormente, el fondo de saco rectouterino que contiene asas de intestino delgado y la cara anterior del recto, en este lugar, únicamente la fascia visceral pélvica que une el recto y el útero resiste los aumentos de presión intraabdominal. Lateralmente, el ligamento ancho peritoneal que flanquea el cuerpo del útero y los ligamentos cardinales, fasciales, a cada lado del cuello del útero y la vagina. En la transición entre los dos ligamentos, los uréteres discurren anteriormente y un poco superiores a la porción lateral del fornix de la vagina, e inferiores a las arterias uterinas, generalmente unos 2 cm laterales a la porción supravaginal del cuello del útero. Figura 6 a 43. Útero y vagina. A y B, se muestra la disposición del útero in situ y aislado B, en secciones sagitales medias. A.
Cuando la vejiga está vacía, el útero típico se dispone en anteversión y anteflexión. B. Las dos partes principales del útero, el cuerpo y el cuello, están separadas por el istmo. Es importante conocer las subdivisiones adicionales de estas partes principales para, por ejemplo, describir la localización de tumores, las zonas de inserción de la placenta, y plantearse las consecuencias. C. Vista aumentada de la zona recuadrada en advierta sena y C que los ejes de la uretra y de la vagina son paralelos, y que la uretra se adhiere a la pared anterior de la vagina. La inserción de un dedo en la vagina puede ayudar a guiar la inserción de una sonda en la vejiga a través de la uretra. D. Sección transversal de los órganos pélvicos inferiores femeninos cuando atraviesan el suelo de la pelvis a través del hiato urogenital, el espacio situado entre los lados derecho e izquierdo del elevador del ano, que muestra la disposición habitual de las luces, sin distender. Vascularización del útero. La irrigación del útero deriva principalmente de las arterias uterinas, con posible aporte colateral de las arterias ováricas. Las venas uterinas entran en el ligamento ancho con las arterias y forman un plexo venoso uterino a ambos lados del cuello del útero. Las venas de este plexo drenan en las venas ilíacas internas. Vagina. La vagina es un tubo musculomembranoso, con una longitud de 7 a 9 cm, que se extiende desde la cara más superior de la parte vaginal del cuello del útero hacia el orificio vaginal. La abertura en el extremo inferior de la vagina. El vestíbulo de la vagina, la hendidura entre los labios pudendos menores, contiene los orificios uretrales externos y vaginal, y las desembocaduras de las glándulas vestibialas mayores y menores. La parte vaginal del cuello del útero se encuentra anteriormente en la vagina superior. La vagina. Figura 6 a 44. Imágenes de las vísceras pélvicas. A. Como el útero se dispone casi horizontalmente cuando está en anteversión y anteflexión sobre la vejiga, en esta TC transversa aparece la mayor parte de su cuerpo, incluido el fondo. Cortesía del Dr. Donald R. Cahill, Department of Anatomy, Mayo Medical School, Rochester, MN. B. Cuando la vejiga urinaria está completamente distendida provoca la retroversión del útero y disminuye su ángulo de flexión, por lo que se produce pasajeramente una retroversión y una retroflexión uterinas. Compárese con la figura 6 a 43A, cortesía del Dr. A. M. Eranson, Assistant Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. Sirve como conducto para el flujo menstrual. Forma la parte inferior del canal del parto. Recibe al pene y la eyaculación durante el coito. Se comunica superiormente con el conducto del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo de la vagina. La vagina normalmente está colapsada. El orificio vaginal suele colapsarse hacia la línea media, de modo que sus paredes anterior y posterior contactan a cada lado de una hendidura anteroposterior. Sin embargo, superiormente al orificio, las paredes anterior y posterior están en contacto a cada lado de una cavidad potencial transversal, con forma de H en un corte transversal. Salvo en su extremo superior, donde el cuello del útero la separa. La vagina se sitúa posterior a la vejiga urinaria y la uretra, esta última se proyecta en su pared inferior anterior. Asimismo, se sitúa anterior al recto, pasando entre los bordes mediales de los elevadores del ano. Pubo rectal. En el fornix de la vagina, el receso alrededor del cuello del útero, se describen unas porciones anterior, posterior y laterales. La porción posterior del fornix vaginal es la porción más profunda y está íntimamente relacionada con el fondo de saco rectouterino. 4 músculos comprimen la vagina y actúan como esfínteres: pubo vaginal, esfínter externo de la uretra, esfínter uretrovaginal y bulbo esponjoso. Las relaciones de la vagina son: anteriormente, el fondo de la vejiga urinaria y la uretra. Lateralmente, el elevador del ano, la fascia pélvica visceral y los uréteres. Posteriormente, de inferior a superior, el canal anal, el recto y el fondo de saco rectouterino. Vascularización de la vagina. Las arterias que irrigan la porción superior de la vagina derivan de las arterias uterinas. Las que irrigan las porciones media e inferior de la vagina derivan de las arterias vaginales y de la pudenda interna. Las venas forman los plexos venosos vaginales a los lados de la vagina y en la mucosa vaginal. Estas venas comunican con el plexo venoso uterino como plexo uterovaginal, y drenan en las venas ilíacas internas a través de la vena uterina. Este plexo también se comunica con los plexos venosos vesical y rectal. Inervación de la vagina y el útero. Únicamente entre un quinto y un cuarto inferior de la vagina es somático en lo referente a su inervación. La inervación de esta porción de la vagina procede del nervio perineal profundo, un ramo del nervio pudendo, que transporta fibras simpáticas y viscerales aferentes, pero no fibras parasimpáticas. Solo esta parte que cuenta con inervación somática es sensible al tacto y a la temperatura, incluso a pesar de que las fibras somáticas y viscerales aferentes tienen los cuerpos celulares en los mismos ganglios espinals, siglo II siglo IV. La inervación de la mayor parte de la vagina, los 3/4 a 4/5 superiores, es visceral.
Los nervios de esta porción derivan del plexo nervioso uterovaginal, que discurre con la arteria uterina en la unión de la base del ligamento ancho, peritoneal, y la parte superior del ligamento cervical transverso, fascial. El plexo uterovaginal es un plexo pélvico que se extiende hacia las vísceras pélvicas. Desde el plexo hipogástrico inferior. A través de este plexo discurren fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales. Figura 6 a 45. Relaciones de las vísceras pélvicas femeninas. El peritoneo está intacto, revistiendo la cavidad pélvica y cubriendo la cara superior de la vejiga, el fondo y el cuerpo del útero, y gran parte del recto. En este cadáver en posición supina, la tuba uterina y el mesosalpins cuelgan en los dos lados, impidiendo ver los ovarios. En general el útero está situado asimétricamente, como en esta ilustración. El ligamento redondo del útero sigue el mismo recorrido subperitoneal que el conducto deferente del varón. Figura 6 a 46. Músculos de compresión de la uretra y la vagina. Los músculos que comprimen la vagina y actúan como esfínteres son el pubovaginal, el esfínter externo de la uretra, especialmente la porción uretrovaginal del esfínter, y el bulbo esponjoso. El compresor de la uretra y el esfínter externo de la uretra comprimen la uretra. La inervación simpática se origina en los segmentos torácicos inferiores de la médula espinal y discurre a través de nervios esplácnicos lumbares y la serie de plexos intermesentérico hipogástrico pélvicos. La inervación parasimpática se origina en los segmentos siglo II siglo IV de la médula espinal y discurre a través de nervios esplácnicos pélvicos hacia el plexo hipogástrico inferior uterovaginal. La inervación aferente visceral de las porciones superior, intraperitoneal, fondo y cuerpo, e inferior. Subperitoneal, cuello, del útero y de la vagina difiere en cuanto a su recorrido y destino. Las fibras aferentes viscerales, que transportan sensaciones dolorosas desde el fondo y el cuerpo del útero intraperitoneales, superiores a la línea de dolor de la pelvis. Viajan de forma retrógrada con las fibras simpáticas hacia los ganglios sensitivos de nervios espinales torácicos inferiores lumbares superiores. Las que proceden del cuello del útero y la vagina subperitoneales, inferiores a la línea de dolor de la pelvis, discurren retrógradamente con las fibras parasimpáticas hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Siglo II siglo IV. Las dos vías diferentes que siguen las fibras para las sensaciones dolorosas viscerales son clínicamente relevantes, ya que ofrecen a las embarazadas distintas modalidades de anestesia para el parto, v. Cuadro clínico: anestesia durante el parto. Todas las fibras aferentes viscerales del útero y la vagina que no están implicadas con sensaciones dolorosas, las que transportan sensaciones inconscientes, siguen también la última vía. Figura 6 a 47. Inervación de los órganos genitales internos femeninos. Los nervios esplácnicos pélvicos, que se originan en los ramos anteriores siglo II siglo IV, aportan fibras parasimpáticas motoras al útero y la vagina, y fibras vasodilatadoras para el tejido eréctil del clítoris y del bulbo del vestíbulo, que no se muestran. Las fibras simpáticas presinápticas atraviesan el tronco simpático y pasan por los nervios esplácnicos lumbares para hacer sinapsis en ganglios prevertebrales con fibras postsinápticas. Estas últimas fibras viajan por los plexos hipogástricos superior e inferior hasta alcanzar las vísceras pélvicas. Las fibras aferentes viscerales que conducen los impulsos dolorosos desde estructuras intraperitoneales, como el cuerpo del útero, viajan con las fibras simpáticas hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales T12L2. Las fibras aferentes viscerales que conducen los impulsos dolorosos desde estructuras subperitoneales, como el cuello del útero y la vagina. Es decir, el canal del parto, viajan con fibras parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinal siglo II siglo IV. La sensación somática procedente del orificio vaginal también alcanza los ganglios sensitivos de los nervios espinal siglo II siglo IV, a través del nervio pudendo. Además, las hormonas provocan contracciones musculares del útero. Drenaje linfático de las vísceras pélvicas. La mayoría de los vasos linfáticos de la pelvis sigue al sistema venoso, acompañando a las tributarias de la vena ilíaca interna hasta los nódulos ilíacos internos. Directamente o a través de los nódulos linfáticos sacros. Sin embargo, las estructuras situadas superiormente en la porción anterior de la pelvis drenan a los nódulos ilíacos externos, una vía linfática que no es paralela al drenaje venoso. Desde los nódulos ilíacos externos e internos, la linfa fluye por los nódulos linfáticos ilíacos comunes y lumbares, de la cava aórticos, drenando a través de los troncos linfáticos lumbares en la cisterna del quilo. Drenaje linfático del sistema urinario. La parte superior de la porción pélvica de los uréteres drena principalmente en los nódulos ilíacos externos, mientras que la inferior drena en los nódulos ilíacos internos. Fig 6 a 48a, tabla 6 a 7. Los vasos linfáticos procedentes de las caras superolaterales de la vejiga pasan a los nódulos linfáticos ilíacos externos, mientras que los que vienen del fondo y el cuello pasan a los nódulos linfáticos ilíacos internos. Algunos vasos del cuello de la vejiga drenan en los nódulos linfáticos sacros o ilíacos comunes. La mayoría de los vasos linfáticos de la uretra femenina y de la porción proximal de la uretra masculina pasan a los nódulos linfáticos ilíacos internos. No obstante,
unos pocos vasos procedentes de la uretra femenina también pueden drenar en los nódulos sacros y, desde la uretra femenina distal, a los nódulos linfáticos inguinales. Triángulo urogenital femenino. El triángulo urogenital femenino está formado por los genitales externos femeninos, los músculos del perineo y el canal anal. Genitales externos femeninos. Los genitales externos femeninos comprenden el maant del pubis, los labios pudendos mayores, que encierran la hendidura pudenda, los labios pudendos menores, que encierran el vestíbulo de la vagina, el clítoris. Los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibialas mayores y menores. El término vulva comprende todas estas partes. La vulva actúa como tejido sensitivo y eréctil en la excitación sexual y el coito. Dirige el flujo de orina. Evita la entrada de material extraño en el tracto urogenital. Figura 6 a 67. Genitales externos femeninos. A.C. Anatomía de superficie de la vulva de la vagina, en 3 posiciones. D. Ilustración de la vulva, similar a C. La humedad normalmente mantiene en contacto a los labios pudendos menores de forma pasiva, manteniendo cerrado el vestíbulo de la vagina B a menos que se separen como en C. Monte del pubis. El monte del pubis, o monte de Venus, es la eminencia adiposa redondeada anterior a la sínfisis del pubis, tubérculos y ramas superiores de ambos pubis. La eminencia está formada por una masa de tejido adiposo subcutáneo. La cantidad de grasa del monte aumenta en la pubertad y disminuye tras la menopausia. La superficie del monte del pubis se continúa con la pared anterior del abdomen. Tras la pubertad, el monte del pubis se cubre con un grueso vello púbico. Labios pudendos mayores. Los labios pudendos mayores son pliegues cutáneos prominentes que proporcionan, indirectamente, protección al clítoris y a los orificios externo de la uretra y vaginal. Cada labio pudendo mayor, lleno casi por completo de un proceso digitiforme de tejido conectivo laxo que contiene músculo liso y la terminación del ligamento redondo del útero. Discurre infero-posteriormente desde el monte del pubis hacia el ano. Los labios pudendos mayores se sitúan a los lados de una depresión central, una delgada ranura cuando los muslos están en aducción, la hendidura pudenda, dentro de la cual se encuentran los labios pudendos menores y el vestíbulo. En la mujer adulta, las caras externas de los labios están cubiertas de piel pigmentada, que contiene muchas glándulas sebáceas, y vello púbico rizado. Las caras internas de los labios son lisas, rosadas y sin vello. Los labios pudendos mayores son más gruesos anteriormente, donde se unen para formar la comisura anterior. Posteriormente, en las mujeres nulíparas, aquellas que nunca han dado a luz, se fusionan y constituyen una cresta, la comisura posterior, que se encuentra sobre el cuerpo perineal y constituye el límite posterior de la vulva. Esta comisura suele desaparecer tras el primer parto vaginal. Labios pudendos menores. Los labios pudendos menores son pliegues cutáneos redondeados que carecen de grasa y vello. Están incluidos en la hendidura pudenda por los labios pudendos mayores, y rodean y cierran el vestíbulo de la vagina, en el cual se abren los orificios vaginal y externo de la uretra. Presentan un núcleo central de tejido conectivo esponjoso que contiene tejido eréctil en la base y muchos pequeños vasos sanguíneos. Anteriormente, los labios pudendos menores forman 2 láminas, las láminas mediales de ambos lados se unen como frenillo del clítoris, y las láminas laterales se unen anteriores al glande del clítoris, o a menudo anteriores e inferiores. Con lo cual se solapan y lo ocultan, para formar el prepucio del clítoris. En las mujeres jóvenes, especialmente en las vírgenes, los labios pudendos menores se conectan posteriormente mediante un pequeño pliegue transversal, el frenillo de los labios pudendos menores. Aunque la cara interna de cada labio pudendo menor es piel delgada y húmeda, presenta el típico color rosado de una mucosa y contiene muchas terminaciones nerviosas sensitivas, V cuadro clínico. Circuncisión femenina. Figura 6 a 68. Perine femenino. Se han eliminado la piel, el tejido subcutáneo, incluidos la fascia perineal y los cuerpos adiposos isquioanales, y la fascia de revestimiento de los músculos. En el lado derecho se ha resecado el músculo bulbo esponjoso para mostrar el bulbo del vestíbulo. La disección más profunda del espacio superficial, lado derecho, muestra los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibialas mayores. Clítoris. El clítoris es un órgano eréctil localizado en el punto en que los labios pudendos menores se unen anteriormente. Consta de una raíz y un cuerpo pequeño y cilíndrico, formados por 2 pilares, 2 cuerpos cavernosos y el glande del clítoris. Los pilares se fijan a las ramas inferiores del pubis y a la membrana perineal, profundos a los labios. El cuerpo del clítoris está cubierto por el prepucio del clítoris. En conjunto, el cuerpo y el glande del clítoris tienen alrededor de 2 centímetros de largo y menos de 1 centímetro de diámetro. A diferencia del pene, el clítoris no está relacionado funcionalmente con la uretra ni con la micción. El clítoris es muy sensible y aumenta de tamaño con la estimulación táctil. El glande es la parte más inervada del clítoris y posee numerosas terminaciones nerviosas. Vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es el espacio rodeado por los labios pudendos menores,
que contiene las desembocaduras de la uretra, la vagina y los conductos de las glándulas vestibialas mayores y menores. El orificio uretral externo se localiza 2 a 3 cm posterior-inferior al glande del clítoris y anterior al orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral externo se encuentran las aberturas de los conductos de las glándulas parauretrales. Las aberturas de los conductos de las glándulas vestibialas mayores se localizan en las caras superiores y mediales de los labios pudendos menores, a las 5 y a las 7 en punto respecto al orificio vaginal, en la posición de litotomía. Figura 6 a 69. Clítoris. Se han eliminado los tejidos blandos circundantes para mostrar las porciones del clítoris. El tamaño y el aspecto del orificio vaginal varían según el estado del himen, un pliegue anular delgado de mucosa en el orificio vaginal que rodea y ocluye parcial o totalmente la luz. Tras su rotura, solo son visibles sus restos, o carúnculas himeneales. Estos restos separan la vagina del vestíbulo. El himen carece de una función fisiológica conocida. Se considera básicamente un vestigio evolutivo, pero su estado, y el del frenillo de los labios pudendos menores, suele proporcionar pruebas decisivas en casos de abusos sexuales infantiles y violaciones. Bulbos del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son masas pares de tejido eréctil alargado, de unos 3 cm de largo, que se sitúan a los lados del orificio vaginal, superiores o profundos a los labios pudendos menores, pero no dentro. Inmediatamente inferiores a la membrana perineal. Están cubiertos inferior y lateralmente por los músculos bulboesponjosos, que se extienden por toda su longitud. Los bulbos son los homólogos del bulbo del pene. Glándulas vestibialas. Las glándulas vestibialas mayores, glándulas de Bartolino, con un diámetro aproximado de 0,5 centímetros, se localizan en el espacio perineal superficial, a cada lado del vestíbulo. Posterolaterales al orificio vaginal e inferiores a la membrana perineal, por lo que se encuentran en el espacio perineal superficial. Estas glándulas son redondeadas u ovales, y en parte están cubiertas posteriormente por los bulbos del vestíbulo. Como los bulbos, las glándulas están parcialmente rodeadas por los músculos bulboesponjosos. Los finos conductos de estas glándulas pasan profundos a los bulbos y desembocan en el vestíbulo de la vagina a cada lado del orificio vaginal. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Cuadro clínico: infección de las glándulas vestibialas mayores. Las glándulas vestibialas menores son glándulas más pequeñas, a cada lado del vestíbulo de la vagina, que desembocan entre los orificios externo de la uretra y vaginal. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina, que humedece los labios y el vestíbulo de la vagina. Vascularización de la vulva. La abundante irrigación arterial para la vulva procede de las arterias pudendas externas e internas. La arteria pudenda interna irriga la mayor parte de la piel, los genitales externos y los músculos del periné. Las arterias labiales son ramas de la arteria pudenda interna, al igual que las del clítoris. Las venas labiales son tributarias de las venas pudendas internas y venas satélites de la arteria pudenda interna. La ingurgitación venosa durante la fase de excitación de la respuesta sexual produce un aumento del tamaño y de la consistencia del clítoris y de los bulbos del vestíbulo. Inervación de la vulva. La cara anterior de la vulva, monte del pubis, labios anteriores, está inervada por nervios procedentes del plexo lumbar, los nervios labiales anteriores, que derivan del nervio ilioinguinal. Y el ramo genital del nervio genitofemoral. Figura 6 a 70. Nervios del periné femenino. A. En esta vista se han eliminado la piel, el tejido subcutáneo y los cuerpos adiposos isquioanales. La mayoría de la región y de las estructuras del periné están inervadas por ramos del nervio pudendo, siglo II, siglo IV. B. Zonas de inervación cutánea. La cara posterior de la región pudenda está inervada por nervios que proceden del plexo sacro, el ramo perineal del nervio cutáneo posterior femoral, lateralmente, y el nervio pudendo, centralmente. Este último es el nervio principal del periné. Los nervios labiales posteriores, ramos terminales superficiales del nervio perineal. Inervan los labios, ramos profundos y musculares del nervio perineal inervan el orificio vaginal y los músculos superficiales del periné. Y el nervio dorsal del clítoris inerva los músculos profundos del periné y recoge la sensibilidad del clítoris. V. Cuadro clínico: bloqueo de los nervios pudendo e ilioinguinal. El bulbo del vestíbulo y los cuerpos eréctiles del clítoris reciben fibras parasimpáticas a través de nervios cavernosos del plexo uterovaginal. La estimulación parasimpática produce un aumento de la secreción vaginal, la erección del clítoris y la ingurgitación del tejido eréctil en los bulbos del vestíbulo. Drenaje linfático del periné femenino. La vulva contiene una abundante red de vasos linfáticos. La linfa de la piel del periné, incluido el anodermo inferior a la línea pectínea del ano recto y la vagina más inferior, el orificio vaginal y el vestíbulo. Drena inicialmente hacia los nódulos linfáticos inguinales superficiales. La linfa del clítoris, el bulbo vestibular y los labios pudendos menores anteriores drena en los nódulos inguinales profundos o directamente en los nódulos ilíacos internos. La linfa de la uretra drena en los nódulos linfáticos ilíacos internos o en los nódulos linfáticos sacros. Figura 6 a 71.
Drenaje linfático de la vulva. Las flechas indican la dirección del flujo de linfa hacia los nódulos linfáticos.